lo que estamos observando es un comportamiento de los datos, digamos, de corto plazo, de mayor frecuencia, como es el IMAEP. Lo que estamos observando es que eso está en línea con lo que estamos previendo, digamos, para el cierre del año, que es básicamente un crecimiento del PIB del 4,5%. Los datos que vinieron ahora se moderaron un poco, crecimiento de 0,4 interanual, estamos básicamente en un acumulado de 5,3 a septiembre, eh, explicado básicamente por un comportamiento coyuntural, digamos, no muy bueno de la ganadería. Básicamente hay un efecto oferta, digamos, por un menor fanamiento, por todos los problemas que tuvimos en los mercados internacionales, y un menor crecimiento de algunos servicios, digamos, ¿verdad? Como servicio a las empresas, por ejemplo. Y bueno, y los datos de la agricultura, que también moderaron, digamos, su ritmo de crecimiento respecto a lo que fue el primer semestre, digamos, de un efecto base importante, digamos. Y ahí los sectores que, digamos, que contribuyeron a este menor dinamismo, tenemos básicamente trigo, maíz, tabaco, etcétera, ¿verdad? De todas maneras, yo creo que lo que viene creciendo, digamos, la agricultura a lo largo del año, y dado que ya los datos que tenemos son más o menos datos definitivos, digamos, para el cierre del año, el crecimiento 22%, estamos proyectando que ajustamos, digamos, para un poquito para abajo, digamos, en el reacomodo que vimos, digamos, sectorial en el PIB. En nuestras estimaciones de cierre de año, digamos, para el PIB, yo creo que se van a ir concretando. Así que creo que lo que estamos viendo, digamos, es un comportamiento consistente, digamos, con, con lo que estamos estimando para el cierre de año, ¿verdad? Hay sectores como el de la construcción, doctor, que están atravesando una dinámica diferente tal vez a otros sectores que son los que están encaminando lo que es este crecimiento económico del 2023. Sí, la construcción, estamos previendo que una caída, digamos, o viene, digamos, teniendo un comportamiento relativamente negativo. Ahí tal vez tenemos algunos factores que pueden explicarse por fenómenos exógenos, digamos, lluvia en algunos momentos no muy adecuados, etcétera, pero creemos lo que hay también ahí es básicamente un ajuste de stock importante a raíz, digamos, del fuerte crecimiento que tuvimos en el periodo de la pandemia, digamos, y un poquito después de la pandemia. Entonces, sí, ese comportamiento de alguna manera también está internalizado, digamos, en lo que estábamos esperando, digamos, como comportamiento para este año. Ujú. Y este tema del endeudamiento del Estado con este sector, doctor, ¿podría tener algún tipo de impacto en esta dinámica que está teniendo el sector de la construcción? También hay que recordar que el Banco Central del Paraguay había recibido el pedido por parte del sector de medidas que, bueno, por el momento entiendo que no fue concedido, ¿verdad? También le quería consultar si esto tiene algún tipo de relación en lo que es la actividad del sector. Eh, bueno, ahí básicamente tenemos que separar también entre lo que son básicamente obras privadas, digamos, de obras públicas, digamos. ¿Verdad? Yo creo que esta deuda más bien estaría, digamos, afectando el sector de las obras públicas. Hay que recordar ahí de alguna forma que básicamente las obras privadas representan un porcentaje más importante incluso, digamos, de las obras civiles en el país. Y por lo tanto yo creo que lo que estamos viendo en términos de comportamiento tiene más relación, digamos, con lo que es una dinámica de ajuste de las obras públicas, digamos, en términos de niveles, eh, más que, digamos, perdón, la obra privada más que las obras públicas. Yo creo que sin duda el hecho de que el sector público, digamos, de que el Estado pueda cumplir sus compromisos, yo creo que es algo bueno, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la capacidad que puede tener, digamos, el sector de acometer nuevas obras en el futuro y de básicamente acomodar sus balances,
sino que también desde el punto de vista básicamente de las señales, digamos, que se pueden pasar a la economía. Ahora, yo creo que es bueno, digamos, siempre que el sector público honre, digamos, sus compromisos. Y eso como señal es muy bueno. El hecho, digamos, de tener un punto de partida mucho más claro, digamos, de lo que es el déficit fiscal, también ayuda en términos de señales, digamos, a ver de que este año estaríamos cerrando el déficit fiscal en 4,1, de que ese es nuestro punto de partida y tener una hoja de ruta para la convergencia es muy bueno también. Ahora, entonces, yo creo que desde todo punto de vista, ordenar, digamos, las finanzas públicas y cumplir con los compromisos es una buena señal. Ahora, más allá del impacto que eso pueda tener, digamos, en términos de dinamismo del sector. Doctor, en cuanto a la inflación, el Banco Central del Paraguay está registrando resultados recientes que van muy en línea con ese proceso de convergencia hacia la meta de 4% anual. ¿Qué están viendo como factores de presión o factores a considerar también en el marco de lo que es la inflación y las futuras decisiones de política monetaria por parte del BCP? Bueno, así como hemos venido conversando ya, digamos, en otros momentos, el comportamiento de la inflación está en línea también con lo previsto. Tenemos, digamos, todos los datos de inflación, tanto la inflación total como todas las medidas subyacentes, digamos, convergiendo, algunos más rápidos que otros, digamos, ¿verdad? O sea, tenemos una inflación total ya por debajo de la meta del 4%, la núcleo también, el IPC sabe, se está acercando también a esa medida, todas están dentro, digamos, del rango meta del Banco Central. Por lo tanto, vemos, digamos, que desde el punto de vista del comportamiento de la dinámica, digamos, inflacionaria, eh, tanto el impacto, digamos, o la efectividad de la política monetaria tuvo sus efectos, digamos, esta política contractiva afectó la dinámica de la inflación, sobre todo por el lado, digamos, de las expectativas. Y también, digamos, lo que tiene que ver con el hecho de que el precio de los alimentos, etcétera, también, digamos, está convergiendo a niveles más bajos. Yo creo que todo eso ha ayudado, digamos, a esta dinámica de la inflación. Nosotros estamos previendo, digamos, hicimos recientemente un ajuste, digamos, en términos de nuestra proyección de cierre para la inflación, que creemos que va a estar en 3,8, digamos, a fin de año. Y hoy en día tenemos ya las expectativas de inflación totalmente ancladas, tanto a 12, 18 como 24 meses. Y por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de los factores, digamos, que pueden afectar a la inflación, digamos, en el corto plazo, desde el punto de vista, digamos, de las presiones domésticas, yo creo que están de alguna manera relativamente controladas. Eh, Así como el resto del mundo, las incertidumbres vienen más de afuera. Ahí básicamente, más que incertidumbre, tenemos también ya algo que está de alguna manera internalizado en los modelos, y que tiene que ver con el hecho de que los países desarrollados todavía no están cómodos, digamos, con el hecho de que los niveles de precios todavía están muy altos en esos países, por más que la inflación está convergiendo, pero a un ritmo más lento de que ellos esperaban. Por lo tanto, se espera una mayor persistencia, digamos, de una política contractiva en esos países, es decir, tasas altas por un periodo un poco más largo de tiempo. Inclusive ya en algunos foros se está hablando, digamos, de un proceso de tasas altas, tal vez no en los niveles que están ahora, pero sí más altas que básicamente que en comparación con otros periodos más normales, digamos, por bastante tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que de alguna forma también afecta algunas decisiones, digamos, en términos de política monetaria, no solamente en nuestro país, sino que en general, digamos. Entonces, el fenómeno, digamos, de mayor restricción del crédito y tasas más altas es un fenómeno probablemente con el que vamos a tener que convivir un poco más de tiempo. Otros elementos, digamos, creo que tienen que ver
el fenómeno, digamos, geopolítico y los conflictos que estamos viendo ahora, cuál va a ser, digamos, el futuro de esos conflictos, si eso se va a agravar o no, si se va a extender a otros países o no, etcétera. Y bueno, y cómo eso puede afectar eventualmente el precio de algunos commodities y los términos de intercambio. Y también de alguna manera, al introducir mayor incertidumbre en los mercados internacionales, una mayor migración, digamos, hacia activos denominados en dólares y por lo menos mayor fortalecimiento del dólar y su efecto sobre el tipo de cambio en los países, digamos, en general. También en nuestro país también es un factor, digamos, de riesgo también que estamos viviendo y otro elemento que tiene que ver más con una expectativa de mediano, largo plazo es básicamente el fenómeno chino. China está creciendo a tasas menores, digamos, a lo que ha crecido en términos de la historia reciente. Y la pregunta ahí es básicamente si eso ya es un aterrizaje de China, si esa básicamente va a ser su crecimiento de mediano a largo plazo, y por lo tanto cuál va a ser el impacto, digamos, que eso puede tener sobre el mercado de algunos commodities, sobre todo de los alimentos, digamos, y ahí otra vez su efecto sobre términos de intercambio, etcétera. Por lo tanto, hay muchos elementos que yo creo que se están acomodando todavía en el post-pandemia. A nivel más regional, qué pasa con las elecciones en Argentina y cuáles van a ser las políticas futuras, también por ser un mercado cercano al nuestro, digamos, un país vecino, también tiene cierta relevancia en los análisis. De todas maneras, una buena parte de esos aspectos, más que incertidumbre, digamos, tienen que ver con ciertas probabilidades de cumplimiento o no de determinados escenarios. Y como escenarios, yo creo que de alguna manera están internalizados ya en los modelos. Yo creo que nosotros lo que esperamos es que desde el punto de vista del comportamiento, tanto de la inflación nuestra, digamos, como el sector real de la economía, esos factores no tengan una afectación demasiado importante. El tema climático también es un factor de incertidumbre, fenómeno El Niño, que esperamos que sea relativamente suave, pero también es un factor de incertidumbre que está ahí rondando, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en todos los escenarios que tenemos, donde incorporamos esos elementos, el efecto tampoco es un efecto fuerte, digamos, sobre nuestra economía. Doctor, de cara a las dos últimas reuniones del Comité de Política Monetaria en el año 2023, ¿el Banco Central tiene todavía previsto mantener las decisiones mensuales, por decirlo de alguna manera, es decir, estableciendo eventuales ajustes sobre la tasa de interés con decisiones de cada mes, o se tiene previsto un camino de dos recortes más para el año 2023? Específicamente, ¿qué es lo que está previendo el Banco Central del Paraguay en torno a las decisiones de política monetaria? Eh, bueno, ahí Eduardo, no me quiero adelantar a esa reunión. En esa reunión nosotros hacemos un análisis profundo, digamos, donde miramos la economía en su conjunto, tanto lo que tiene que ver con comportamiento a nivel internacional, como los comportamientos a nivel interno, digamos, con todos los datos desagregados y el resultado de todos los modelos que nosotros tenemos acá en el Banco Central para predecir, digamos, comportamientos futuros de algunas variables. Y en base a eso tomamos una decisión que además es una decisión colectiva, digamos, con todos los colegas. Entonces, mal podría yo adelantar, digamos, alguna decisión, alguna tendencia en la decisión futura, porque básicamente tenemos que ver con qué nos encontramos, sobre todo, básicamente en esta coyuntura donde todavía hay algunos elementos de cierta incertidumbre en general, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que en términos generales la inflación está bien comportada, las metas están, perdón, las expectativas están bien ancladas en el horizonte de política monetaria y también básicamente las expectativas a de menor tiempo, digamos 12, 24, etcétera. Eh, es más, yo creo que somos el único país donde nuestra brecha de tasa, digamos, es la misma, 12, 24 meses. Eso quiere decir básicamente que las expectativas están bien ancladas y tenemos la menor brecha de tasa. La brecha de tasa es básicamente lo que es
la tasa de política monetaria, menos las expectativas de inflación, menos lo que es nuestra tasa neutral de política monetaria. Es decir, somos el país que estamos más cerca probablemente de, junto con Perú tal vez, de nuestra tasa neutral o de tiempo de normalidad. Después de Perú somos el país que tiene la menor tasa de política monetaria. Entonces yo creo que este proceso de convergencia ordenado, prudente, es el adecuado para la coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Nosotros tomamos decisiones de bajar 25 puntos básicos en las últimas tres reuniones y creo que esas decisiones fueron en la dirección correcta, digamos. Yo creo que por el momento estamos muy tranquilos, digamos, con lo que es el comportamiento de la inflación y vemos también que la economía, a pesar, digamos, de que en este último mes ha mostrado una cierta desaceleración, o creemos que de alguna manera viene manteniendo un buen ritmo y esperamos que de alguna manera también siga ese curso. Cerremos, digamos, con 4 o 5 de crecimiento este año, creo que va a ser el mayor de la región probablemente, con una inflación totalmente controlada. Doctor, para el año 2024, el Banco Central del Paraguay ya tiene una proyección en torno a la inflación. Entiendo que no tiene todavía una para el Producto Interno Bruto, pero organismos como el Fondo Monetario Internacional están previendo nuevamente un crecimiento en el año 2024. Con la información que se tiene hasta ahora, doctor, y las proyecciones, ¿qué podemos esperar desde la óptica del Banco Central del Paraguay en materia económica para el año que viene? Bueno, nuestros números, Eduardo, los vamos a dar, digamos, en la reunión de perspectivas, que estás cordialmente invitado, digamos, para el mes de diciembre. Ahí es donde el Banco Central eh, lanza sus proyecciones para el año siguiente, en este caso el 2024, tanto lo que tiene que ver con el comportamiento del producto como de la inflación. Lo que sí podemos decir de alguna manera es que los agentes económicos prevén una inflación para el 2024 en la meta del Banco Central. Yo creo que esa proyección también se repite, digamos, en general en algunas proyecciones que hacen algunos organismos. La dinámica del producto también se mantiene. Nosotros tenemos de alguna manera una estimación, perdón, de producto tendencial de la economía que está entre 3,2 y 3,6, digamos, ¿verdad? O sea, esa no es una proyección para el año que viene, es básicamente lo que nosotros estimamos del producto tendencial, o sea, en un año de normalidad de la economía, utilizando, digamos, los factores de producción en la medida básicamente que no se registren choques importantes en la economía. Creemos que la capacidad, digamos, de la economía utilizando sus factores de producción está más o menos en ese nivel. Eh, Eso en un escenario, digamos, neutro. Ahora, si el país puede de alguna manera avanzar en algunas reformas que tenemos previstas o que el gobierno tiene previstas y que de alguna forma están dentro de lo que es el diálogo que tenemos con organismos internacionales, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Es decir, seguir profundizando, digamos, la reorganización del Estado, seguir reformando la carrera civil, por el lado del sector público, cumplir, digamos, con el plan de convergencia fiscal, eh, y sobre todo, digamos, si se consolidan las inversiones que están previstas, digamos, en el sector de celulosa, digamos, sector forestal, y en todo lo que tiene que ver con la producción de fertilizantes verdes, etcétera, y logramos de alguna manera entrar en el mercado, digamos, de la emisión internacional de bonos con un perfil de finanzas sostenibles. Yo creo que si logramos, digamos, esos paquetes, el tema de básicamente de la superintendencia de pensiones, que también es un factor clave. Si logramos consolidar eso, yo creo que nuestro producto potencial de la economía puede situarse en torno a 4% por encima de eso. Ahora, eso estamos hablando mediano o largo plazo.
Y si logramos avanzar en otras reformas que impacten más la productividad, podemos aspirar a crecer incluso por encima de eso, ¿verdad? Ahora, para el año que viene hay que ver de alguna forma, vamos a ir analizando, digamos, qué factores existen. Yo creo que hay noticias positivas, o sea, los mercados internacionales están descontando un crecimiento relevante también para el año que viene. Así que vamos a ver si los números que tenemos nosotros acá están en línea con eso. Pero eso lo vamos a ver el mes que viene cuando lancemos perspectiva. Pero hay de alguna forma eh, eh, un ambiente favorable para captar recursos e inversiones del resto del mundo. Por más tiempos de dificultades a nivel regional y a nivel mundial son tiempos de oportunidades para economías que son ordenadas y que tienen en su agenda, digamos, reformas relevantes. Yo creo que nuestro país puede marcar una diferencia si nos mantenemos en esa línea y podríamos estar en condiciones de capturar recursos importantes, digamos, en una economía, en un mundo económico que está ávido por incorporar en sus portafolios monedas estables, nuevas, fuertes y países de alguna manera con economías resilientes, digamos, a los choques, como lo ha demostrado ser nuestra economía. Entonces, yo creo que los tiempos que vienen son tiempos, para mí por lo menos, de mucho optimismo, pero tenemos que consolidar de alguna forma esas reformas que estamos conversando. Precisamente, doctor, ese tema de las reformas, también teniendo en cuenta las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, por otro lado también lo que es la reciente noticia con relación al grado nota de riesgo de Paraguay que se mantuvo a un peldaño del grado de inversión, inclusive elevando el techo crediticio, una cuestión que puede beneficiar a las empresas paraguayas. Todo ese tipo de cuestiones también forman parte del optimismo de cara al futuro, es decir, Paraguay está manteniendo una posición sólida y eso también le permite pensar favorablemente de cara al futuro. Sí, muy favorablemente. Eh, Muy favorablemente, pues yo creo que son todas reformas de alguna forma necesarias que van a impactar en términos muy positivos en la productividad, digamos, de nuestra economía, y que yo creo que sobre todo van a transmitir credibilidad. En tiempos donde muchos países no le encuentran la vuelta para acomodar sus equilibrios económicos, sobre todo por el lado de las finanzas públicas, y que tienen todavía ciertas dificultades, digamos, sobre todo los países más desarrollados, etcétera, en controlar su inflación. El hecho de que haya países que tengan una hoja de ruta clara desde el punto de vista de la convergencia macroeconómica y que además estén planteando y comprometiéndose a impulsar reformas económicas en varias áreas, digamos, de su economía, creo que nos sitúa en una posición relevante y diferenciada, digamos, de otros países emergentes. Y yo creo que eso se manifiesta tanto en los informes, digamos, de los organismos internacionales, el último informe del fondo, donde valora de alguna forma la prudencia y la responsabilidad del Paraguay en términos de sus políticas macroeconómicas, pero resalta el compromiso también del país en avanzar hacia las reformas. De hecho, eso de alguna manera fue incorporado dentro del compromiso, digamos, del país respecto a las últimas reuniones que tuvimos con los organismos internacionales. Eh, y el hecho de haber cumplido y reformas comprometidas también en el pasado, yo creo que nos da cierto nivel de credibilidad. Entonces me parece que las oportunidades futuras son sumamente interesantes en ese sentido. Eh, yo creo que la voluntad política es manifiesta, el apoyo de los organismos internacionales, digamos, es claro, los mercados ya están descontando de alguna manera eh,
algunos activos paraguayos a grados de inversión, de alguna forma, ¿verdad? Eso hay que verlo en los datos que tenemos, inclusive el del ENVI en Paraguay, que nos sitúan en un lugar relativamente eh, relevante comparado con otros países de la región. Y el último informe de Fitch, que nos sube, digamos, el techo país para los activos de empresas paraguayas que tengan solidez financiera, yo creo que es un guiño demasiado importante, digamos, ¿verdad? Porque por lo general uno lo que dice, bueno, en realidad el techo para las empresas del sector privado en términos de sus riesgos a nivel de mercado es básicamente el techo país. Cuando te dicen, no, sabes que yo te subo, digamos, por encima de ese techo, yo creo que el mensaje que se transmite ahí es un mensaje de optimismo a futuro, pero también sujeto a que nosotros logremos aunar voluntades a nivel país para seguir sacando, digamos, algunas de las leyes que hoy en día están en el Congreso y que yo creo que sería muy bueno que podamos sacarlo. La ley de superintendencia de pensiones es muy relevante, la ley de servicio civil es muy relevante, y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? O sea, creo que hay, digamos, un camino todavía por recorrer y más allá de la calificación, digamos, de riesgo país, yo creo que el hecho de que nosotros como país tengamos dentro de nuestra agenda reformas relevantes va a impactar muy positivamente en el bienestar de la gente. Y lo otro se va a dar naturalmente a la medida que nosotros sigamos siendo responsables, prudentes en el manejo de la política económica, pero además pensemos, digamos, de que dar un salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico implica tomar decisiones de reformas relevantes, digamos, tanto en el sector público como en los mercados.